es voy a orar para empezar, y es en Lucas capítulo 3, y incluso de hecho mis notas no se pasaron bien, voy a dar el mensaje lo mejor que pueda. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde una vez más, Señor, por tu presencia primeramente en este lugar, Señor. Te damos gracias porque a través de tu presencia, Señor, podemos sentir descanso para nuestras almas, Señor. Te damos gracias porque por tu gracia y por tu misericordia, Señor, en cada una de nuestras vidas, cada persona que tú has traído aquí con un plan y un propósito, Señor. Y en este momento yo oro para que a través de esta palabra, a través de este mensaje, Señor, tú obres en cada vida, Señor, que va a escuchar esta palabra en esta tarde, que tú obres en sus vidas día con día, Señor, y que podamos vivir una vida que te agrade a ti. Oro para que en este momento, Señor, yo pueda menguar y tú crecer en este momento, y que uses mis labios para traer, Señor, una palabra de edificación a tu pueblo, y que pueda servir para instruir, para traer instrucción, Señor, a cada vida en este lugar y cada vida que está escuchando a través de las redes sociales. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 3, versículo 7, y dice ahí: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, Y aquí el que estaba hablando estas palabras era el profeta Juan el Bautista, y él le estaba diciendo: oh generación de víboras, a los saduceos y a los fariseos. Juan el Bautista estaba bautizando en agua, y estaba a través de ese bautismo la gente venía y se bautizaba para el arrepentimiento de pecados. Incluso en la palabra de Dios dice que confesaban sus pecados, y ahí eran bautizados por Juan el Bautista. Pero a quien él estaba diciendo esto era a los saduceos y a los fariseos, que eran los maestros en ese entonces, los religiosos en ese entonces, porque había un problema. Ellos se estaban bautizando en el agua, pero no había cambios en sus vidas, no se estaban mirando cambios. Por eso donde dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, por eso dice eso, porque ellos no estaban no se estaban mirando esos frutos de que de hecho había un arrepentimiento en sus vidas, ¿sí? Y en nuestras vidas, hermanos, es lo mismo. Cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, tiene que haber frutos de arrepentimiento, lo cual quiere decir que tiene que haber cambios, ¿sí? No nomás es como sucedía en ese entonces, que ellos se estaban bautizando y ahí dáselo a él. Está bien, hermano, gracias, Dios te bendiga, hermano. Y lo que sucede es que lo que sucedía en este tiempo, hermanos, es lo mismo. Es importante, como dice la palabra de Dios, que nos bauticemos en agua, pero tiene que haber cambios también en nuestras vidas. Si nosotros ya nos hemos bautizado y en nuestras vidas no hay cambios, hay un problema. Si no hay cambios, es que esos frutos no se están mirando. Esos frutos
que son frutos de arrepentimiento. Y esto es lo que estaba hablando Juan el Bautista, porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, esos frutos deben de ser dignos de arrepentimiento, como dice aquí. En otras palabras, tiene que haber cambios. Y es importante, ¿por qué? Porque muchas veces, ¿qué pasa muchas veces, hermanos? La gente se bautiza y sucede hoy en día también, no hay cambios. Incluso a veces la gente, vamos a las iglesias semana tras semana, año tras año, década tras década, pero no hay cambios. Y el Señor siempre nos ha llamado a que dejemos nuestros pecados, porque aquí por eso se estaban bautizando, porque estaban declarando supuestamente ellos un arrepentimiento de sus pecados, y por eso se confesaban. En la palabra de Dios dice que se confesaban y Él los bautizaba. Pero el profeta Juan el Bautista no estaba ciego espiritualmente, podía mirar que ellos no había cambios en sus vidas, seguían igual. Los fariseos, de hecho, eran hombres de corazón muy duro, ¿sí? Y él por eso les llamó así. Es dura la palabra, como él les decía, generación de víbora. Y él les decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y qué quiere decir con eso? Obviamente sabemos que hay un infierno, y que un día, si nosotros no hemos aceptado al Señor y no hemos vivido una vida agradable a Él, eso es lo que nos espera, es esa ira venidera, el infierno. Y cuando puedes leer esta misma historia, está en el Evangelio de San Mateo, y así te lo dice en Mateo capítulo 3 del 1 al 12, ahí así lo dice en esas palabras, dice ira venidera del infierno, si recuerdo bien. Esta historia está también en el libro de San Mateo, y eso es lo que el profeta Juan el Bautista era duro. Y por eso, ¿qué pasa? Tanto con él como muchos de los profetas no eran bien recibidos, siempre eran vituperados porque eran duros con la palabra, pero la palabra es dura en sí misma. Sí, la palabra de Dios es dura, y he enseñado, he predicado de eso, y muchas veces es donde la gente se ofende, porque la palabra es dura, hermano. Sí, pero aquí él por eso les decía eso, incluso les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y dice aquí abajo en el 9, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ok, quiero subir un poquito al versículo 8 antes de adelantarme al 9, donde dice, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ok, cuando dice ahí, tenemos a Abraham por padre, ellos decían eso, es porque Abraham es considerado el padre de la fe. Abraham viene desde los patriarcas del Antiguo Testamento, y Abraham es considerado el padre de la fe. Por eso les decía a ellos que no dijeran eso, porque aunque ellos dijeran que tenían fe como Abraham, es mentira, porque también nosotros podemos decir que tenemos fe y estar viviendo una vida de pecado, una vida donde no hay arrepentimiento, una vida donde no se ven los frutos del árbol, porque aquí en el 9 es donde habla donde dice a la raíz de los árboles. Y cuando tú lees la palabra de Dios, nosotros somos como árboles, todo a través de la palabra de Dios somos como árboles, y para bien o para mal damos frutos. Esos frutos que damos, ya sea son buenos o son malos,
Y una de las maneras que podemos mirar los frutos es qué es lo que está saliendo de nuestras bocas, por ejemplo. Ahí se ve mucho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón la boca habla. Ahí, según, obviamente, si estás hablando malas palabras, pues ¿cómo puedes decir yo tengo fe? Y estás hablando puras malas palabras, ¿sí? No se alinea a la palabra de Dios, no se alinea a ser un buen fruto, ¿sí? Y ya sea damos frutos buenos o frutos malos. Esa es una de las maneras que se ven los frutos, qué está saliendo, qué estamos hablando. Y otra, obviamente, es qué estamos caminando, qué estamos viviendo, porque muchas veces decimos, yo he escuchado personas que dicen, pues yo tengo mi fe, pero cualquiera puede decir, yo tengo mi fe, cualquiera, hermanos, pero lo que importa es cómo se alinea esa fe a esta palabra de Dios, cómo se alinea nuestra fe, ¿sí? Y por eso él les hablaba duro, diciéndole que no daban frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros, tú y yo, debemos estar dando frutos dignos de arrepentimiento, debemos de estar dando frutos buenos. Y otra de las cosas, si tú sabes y lees Segunda de Corintios, el apóstol Pablo decía, somos cartas escritas, somos epístolas, la gente nos está mirando a nosotros, ¿sí? Nosotros, no se me pasó la información a la tableta, pero para darte la lectura donde está, pero eso somos, hermanos, la gente nos está mirando a nosotros, ¿sí? Nosotros que profesamos tener fe en Cristo Jesús, a nosotros es las personas que nos están mirando. Nosotros que profesamos ser cristianos, es a nosotros. Nos están mirando qué estamos hablando, qué estamos viviendo, y la gente parece que no, pero muchas personas, alguien no tiene que ir a una iglesia. Yo he platicado a personas que no son muy, ¿cómo te diré?, espirituales, pero ellas ven y dicen, pues tal persona dice ser cristiana, pero esto y esto otro, ¿sí? Y yo digo, wow, me quedo sorprendida, pero las personas, ¿por qué? ¿Por qué digo eso? Porque es el ejemplo, porque la gente siempre nos está mirando. ¿Qué estamos hablando y qué estamos viviendo? Y eso es importante, de que nosotros estemos dando buen fruto. Y también, otra de las cosas que sucedía aquí, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2 y 3, es donde dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, dice, conocidas y que leídas por todos los hombres, o la gente nos está mirando, no solo lo que hablamos, sino lo que estamos viviendo día a día. Dice el versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, ¿sí? Somos cartas escritas, leídas por todos los hombres. La gente nos está mirando a nosotros, amén. No nomás mira la vida de alguien de qué habla, nomás mira la vida de alguien de qué habla, para que sepas qué carga en su corazón. Incluso los predicadores, nosotros no nos conocemos por ser predicadores, a nosotros se nos conoce también por el fruto que estamos dando, ¿sí? Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. No hay diferencia, todos somos conocidos por nuestros frutos que estamos dando, amén. No importa que yo esté aquí predicando, o no importa que yo esté enseñando un mensaje, lo que nos define en fin de cuentas es nuestros frutos, hermanos, y cómo estamos, obviamente cómo estamos viviendo para el Señor, ¿verdad? Tenemos
otra de las cosas que dice en ese mismo capítulo de Lucas, que me gustó mucho, dice que llegaba ahí, pues ahí llegaban todos a bautizarse con él, llegaba la gente, dice, llegaban los publicanos, llegaban los soldados, y una pregunta que todos le hicieron fue esta: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y ellos hicieron esa pregunta ahí, hermanos, porque ellos cuando hicieron esa pregunta, en el versículo 10 está, dice, ¿qué haremos? Y eso lo preguntaron la gente, y en el 12 también los publicanos para ser bautizados preguntaron, ¿qué haremos? Y los soldados también, en el 14, la misma pregunta, ¿qué haremos? Ellos querían saber qué hacer para ser bautizados, no solamente bautizados, y obviamente para saber cómo vivir bien delante de Dios. Y a cada uno Él le dio una respuesta, diferente. Y dice que a uno de las personas les dijo a la gente, les dijo, el que tiene 2 túnicas, en el 11, ve al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Y en el 13 a los publicanos les dijo, los publicanos eran los que cobraban los impuestos. Publicanos les dijo, no exijas más de lo que os está ordenado. Y luego a los soldados les dijo en el 14, no hagas extorsión a nadie, ni calumnies, y sed tan contento con vuestro salario. Sí, a cada uno le contestó diferente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y a nosotros, hermanos, pues el Señor nos dice qué hacer mucho a través de su palabra. Hay mucho, ¿verdad? Pero poco a poco, en esa búsqueda del Señor, Él está trayendo dirección y nos da a saber más y más cómo vivir una vida que le agrada a Él, para estar dando esos frutos dignos de arrepentimiento, esos frutos, ¿ok? Incluso a todos les contestó qué tenía que hacer, y incluso pues hoy en día y en ese tiempo es lo mismo, no ha cambiado. Unos obedecen, otros no obedecen. Muchas veces en nuestra rebeldía hacemos excusas o tenemos nuestras razones o nos quejamos, pero hermanos, si tú y yo amamos a Dios, se demuestra nuestra obediencia a Él, se demuestra cuando Él nos pide algo, cómo vivir una vida que le agrada, pues lo hacemos. Ahora, ¿qué pasa muchas veces en las iglesias? Yo he escuchado tristemente pues las personas que se alejan, y a veces la gente dice pues que ya no quieren nada que ver con Dios, porque miran la hipocresía en las iglesias, o se alejan obviamente porque a veces esas personas pues tristemente son piedra de tropiezo. Pero te voy a leer una escritura en Mateo 18:7, dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Todo esto de la hipocresía, ya todo está en la palabra de Dios, hermanos. Esto sucede en todas las iglesias. Sí hay hipocresía, pero si tú estudias la palabra, ahí tú puedes mirar que el Señor Jesucristo ya nos habló de esto, y nosotros no debemos de permitir que eso nos aleje de buscar a Dios primeramente, ¿sí? No debemos permitir que esto nos aleje, y siempre recordando que el que nos ha llamado fue Jesucristo, que el que murió en la cruz por nosotros fue Jesucristo. Así que nuestra mirada tiene que estar en el Señor,
pase lo que pase. Y otra de las cosas es no alejarnos de congregarnos en una iglesia. Es importante, ¿por qué? Porque es bíblico, por eso. Incluso si tú estás en la iglesia que tú estás y tú estás mirando todo esto, tú no permitas que eso te aleje. Dios te tiene ahí con un propósito, ¿sí? Y tú nomás sigue buscando a Dios, tú nomás sigue dando un buen ejemplo, porque quizás entonces esas personas te van a mirar a ti, ¿sí? Y tú vas a ser el ejemplo para ellas, en vez de alejarte, porque muchas veces es lo que la gente hace, se aleja y dice, no, pues ahí puros hipócritas. No, hermanos, es que eso ya todo está aquí en la palabra de Dios. El Señor ya por eso nos dio su palabra, porque ahí ya nos habla de todo eso. Pero tú y yo tenemos que seguir adelante. El que nos llamó a ti y a mí fue Jesucristo. El que murió por mí y por ti fue Jesucristo. Y nos levantemos y sigamos adelante. No dejemos que nada nos detenga. Cada quien a veces se estanca, se atora, pero he mirado donde el Señor los vuelve a levantar. Donde muchas veces tú dices, esa persona es hipócrita, el Señor los vuelve a levantar y dices tú, wow, ¿qué pasó? Pues que el Señor volvió a estirar su mano de gracia y misericordia y lo volvió a alcanzar. Pero tú no te fijes en eso, tú sigue. No dejes que eso te tumbe a ti. Sigue adelante. Tenemos mucho por caminar con el Señor y el Señor nos llama a caminar con Él. A caminar con Él, ¿sí? No, si tú quieres ir, no, pues que eso, no, hermanos, hay que seguir. El Señor tiene mucho para sus hijos. Tú nomás sigue siendo obediente a Él y sigue dando esos frutos dignos de arrepentimiento. Al tú ser obediente a Él, esos frutos se van a mirar en tu vida. No tienes que anunciarlos, la gente los va a mirar. La gente van a ser muy notorios. No tienes que decirles, no, pues esto, no, es que se miran esos frutos. Incluso a mí, si tú te pones a pensar, en lo natural, si tú tienes un árbol, tú plantas un árbol de limón y ya tienes 1 año y no dio nada, ya tiene 2 años y no dio nada, ya tiene 3, pues vas a decir, pues ¿para qué lo quiero si no está dando nada? Es lo mismo, hermanos. Nosotros, por eso aquí vivimos hasta que ya Dios nos llama al último día de nuestras vidas. Pero por eso dice aquí en el versículo 9, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Sí ves? Llega un tiempo, hermanos, que vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuenta de nuestras vidas a Él. Recuerda, nuestra relación es personal. Un día vamos a estar delante de Él y no va a haber excusas, porque aquí en el mundo hacemos un montón de excusas y un montón de razones y todo se atraviesa y no queremos hacer las cosas bien delante del Señor, cuando el Señor nos ama tanto y nos ha llamado a tener una relación con Él. Nos ha llamado a dar frutos de arrepentimiento, hermanos. ¿Sí? Y Él quiere prosperar nuestras vidas, prosperar nuestras almas, nuestro espíritu, todo nuestro ser, dice en la palabra. Esto no se trata de que, tengo la casa nueva, el carro del año, gloria a Dios, porque en esas áreas también Dios nos bendice. Pero lo que Él quiere prosperarnos más es aquí, hermanos, nuestras almas, nuestra vida espiritual, todo nuestro ser, porque aún en dice la palabra de Dios que cuerpo, espíritu y alma, cuando el alma y el espíritu están bien sanamente delante de Dios, todo eso fluye para afuera, para el cuerpo, y toda enfermedad se va en el nombre de Jesús, porque ya todo eso lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el Calvario, hermanos. No tenemos por qué estar todos dolientos por todas partes cuando ya Él pagó el precio en la cruz. Si vas al libro de Isaías, así lo dice. Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no estamos prosperados, quizás hay algo que no hemos soltado. Hay algo de lo cual ahí muy dentro no nos hemos arrepentido, hermanos. Hay que arrepentirnos para vivir
en esa prosperidad que el Señor nos quiere dar y esa vida de abundancia que Él quiere para sus hijos. Incluso Él también nos bendice y quiere bendecir a sus hijos. Pero es importante vivir una vida que le agrada a Él. ¿Sí? Para eso Él nos llamó, para vivir una vida que le agrada a Él, una vida que no es para mí misma. ¿Sí? Es difícil morir, pero con la ayuda de Él todo se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra. Todo, porque sin Él nada puedo hacer, ni yo ni tú. Sin Él nada puedo hacer, hermano. Nada. Nomás agárrate de Él y sigue adelante. Hay que seguir hasta que Él nos llame, hasta que ya terminemos esta carrera aquí en esta tierra. ¿Sí? Y lo importante es terminar bien con Él, hermanos, para un día pasar la eternidad con Él. Amén. Vamos a cerrar en esta tarde y quiero orar antes de cerrar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a seguir orando. Sigan orando. Les pido por favor que sigan orando por el ministerio, por todo lo que el Señor va a seguir haciendo, hermanos. Él se está moviendo. Parece que no, pero sí, se va a seguir moviendo. Hay que seguir orando por las vidas de las personas que viven en las calles. El Señor nos ha traído aquí con ese propósito muy grande, hermanos, y no sé si pudieses mirar. Podemos mirar, el Señor ahí está obrando. Gloria a Dios. Debes mirar. El Señor ama mucho a estas personas, hermano, a todos. Temprano enseñaba eso. Antes de cerrar, tuvimos el inglés aquí. Y yo les decía a los muchachos, tú y yo, no hay diferencia entre tú y yo. El hecho de que yo te esté dando este mensaje no quiere decir que yo sea más ni menos que tú. Dios nos ama igual, no hay diferencia, nos ama igual. Y gloria a Dios, el Señor se movió temprano, pero voy a orar para cerrar y luego ya después oro por ustedes si quieren que oremos. Padre, te doy gracias, Señor, en esas tardes, Padre, por tu palabra, Señor, y en este momento, Señor, yo te pido que tú sigas sobrando, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, te necesitamos. Sabemos que sin ti, tu palabra dice que nada podemos hacer, absolutamente nada, Señor. Necesitamos tus fuerzas, Padre, necesitamos las fuerzas de tu Espíritu Santo para que nos fortalezca y para que podamos seguir caminando contigo. A veces llega el desánimo a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos para seguir adelante, Señor, contigo caminando hasta que tú nos llames a cuentas. Señor, oro por cada persona que está escuchando a través de las redes sociales. Señor, tú conoces sus necesidades. Tú conoces la necesidad de cada persona, Señor, que va a escuchar este mensaje. Oro para que ahí tú toques esas vidas, Señor, para que tú sanes esas vidas, para que tú liberes esas vidas, Señor, para que tú restaures, Padre, cada área de su vida que necesita restauración. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, y te damos toda honra y toda gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar.